Bueno, en este vídeo vamos a ver cómo funciona Dia, que es un programa para hacer diagramas. Este programa es software libre, no es un programa súper potente, pero sí, digamos que cumple con las necesidades que nosotros tenemos para las prácticas que vamos a hacer. Trata de ser similar a otro software de Microsoft que se llama Visio, que es un programa privativo cuya licencia hemos de comprar. Y bueno, este programa está disponible en su página oficial para descargar tanto para Windows como para Linux, aunque para Linux tenemos la versión oficial también instalable en los repositorios. Bueno, al abrir el programa, esta es la ventana que nos sale. Arriba tenemos la barra de herramientas típicas para gestionar pues a la hora de guardar, abrir, cerrar, imprimir, etcétera, y otra serie de herramientas que vamos a ver después. A la izquierda tenemos las herramientas con las que vamos a poder trazar elementos dentro del panel de trabajo, y aquí podemos seleccionar las hojas de objetos con las que vamos a trabajar. Por defecto viene cargada una. Las que nosotros vamos a utilizar son la de red y la de varios en general, no vamos a necesitar ninguna más, pero tenemos aquí en otras hojas, podemos seleccionar cualquier tipo de hoja, por ejemplo la de Cisco de red, y lo que nos va a cambiar son los elementos disponibles que podemos insertar en nuestro panel. Bueno, para empezar a trabajar, lo que debemos tener en cuenta es que primero, a la hora de dibujar elementos, pues los elementos típicos que vamos a utilizar van a ser líneas. Simplemente seleccionamos, y antes de dibujar, aquí abajo al final del todo, podemos seleccionar de manera rápida el ancho de la línea con diferentes grosores estándar, el tipo de línea que se va a dibujar y las terminaciones en los ambos extremos de la línea, que podemos cambiar las puntas o dejarlo sin ninguna si queremos hacerlo de esa manera, y entonces ahora aquí al trazar se nos dibuja una línea. ¿Vale? Otro tipo de formas que vamos a utilizar básicamente van a ser los rectángulos, que lo vamos a utilizar para dibujar el fondo del aula, para dibujar las mesas, etcétera, de esta forma. Y hay que tener en cuenta que si lo que nos interesa es que por defecto, fíjense que el fondo, en este caso le ha puesto un color blanco. Si queremos que el fondo sea transparente, pues todos los elementos tienen con el botón derecho podemos acceder a sus propiedades, y ahí podemos cambiar pues el ancho de las líneas, el color de las líneas. Para el caso de los cuerpos que sean en dos dimensiones, le podemos poner un relleno o no ponérselo, ¿vale? Si le ponemos relleno rojo y le damos a aplicar, pues el relleno se nos pone rojo, pero si le aplicamos en dibujar fondo, lo ponemos en que no, pues simplemente se nos va a quedar el fondo transparente. Podemos cambiar el estilo de la línea y otra serie de elementos, ¿vale? Podemos, a lo mejor, esto no lo he probado, pero igual nos permite redondear las esquinas, ¿vale? O poner un cierto radio, etcétera. Y en principio estos van a ser los dos elementos principales, y el tercero va a ser el texto que vamos a poder insertar y escribir aquí el texto que queramos poner en nuestro diagrama. Una vez insertado, si queremos cambiarle las propiedades, aquí podemos ajustar el tamaño de letra que vamos a utilizar, el tipo de letra, el color del texto, etcétera. ¿Vale? Y luego, si lo que queremos es modificar el texto que ya hemos introducido, para eso tenemos que utilizar esta herramienta, que es una especie de barra vertical que nos permite editar el texto. Entonces ya podemos acceder y modificar el texto que hayamos introducido. ¿Vale? Otras herramientas que nos pueden ser útiles aquí son estas que son 4 puntas de flecha, que lo que nos permite es movernos por el diagrama, desplazarnos y cambiar la ubicación de los diferentes elementos, y la lupa, que nos permite agrandar el contenido. También, si lo que queremos es ajustar el tamaño de nuestro panel de trabajo, podemos aquí también disminuir con este botón el tamaño de la ampliación, aumentarlo, ajustarlo al ancho de la imagen, etcétera. Y aquí podemos poner manualmente un tamaño de ampliación. ¿De acuerdo?
en más cosas que vamos a necesitar. Bueno, nosotros lo que vamos a hacer es un diagrama de red, entonces vamos a tener que insertar elementos de red, que en principio vamos a trabajar con estos de aquí, básicamente. Lo que vamos a dibujar van a ser muy poquitas cosas. Vamos a dibujar, por ejemplo, ordenadores, que lo podemos hacer, pues, por ejemplo, poniendo una pantalla y al lado poniendo una torre, ¿vale? Para trabajar de manera más precisa podemos ampliar y con la herramienta de desplazamiento movernos, y de esa manera podemos ajustar los elementos. Si vamos a utilizar varios elementos iguales, pues podemos, por ejemplo, seleccionarlos de manera conjunta, copiarlos con control C y pegarlos en otra ubicación y moverlos, ¿vale? Y podemos poner todos los que queramos. Otro truco a utilizar es que si vamos a utilizar elementos del mismo tipo, con las mismas características, con las mismas propiedades que ya hemos utilizado, pues es conveniente, pues eso, una vez que hayamos definido el elemento tal y como lo queremos, seleccionarlo y después pegarlo todas las veces que queramos, y se nos va a pegar y lo vamos a poder utilizar y lo vamos a poder mover y lo vamos a poder ubicar como queramos. Bueno, otro elemento que nos puede ser útil a la hora de trabajar, fíjense que aquí hay una cuadrícula de fondo con la que podemos ayudarnos a la hora de dibujar. Si ahora mismo, tal y como la tenemos, si seleccionamos un extremo de una figura, esta se mueve libremente por el diagrama, ¿vale? Pero si queremos ajustarla a unos determinados tamaños, a unos determinados puntos, si seleccionamos aquí esta herramienta, el ajuste de la rejilla, y lo activamos, lo que hace es que cada vez que nos movamos, los elementos solo se van a poder ubicar en las esquinas de la rejilla, en cualquier cruce de la rejilla, pero no vamos a poder ubicarlos libremente. Si luego quisiéramos ubicarlos libremente, pues volvemos a deseleccionar y lo tenemos deseleccionado. Vale. Otra herramienta que tenemos aquí, vamos a disminuir un poco el zoom, vamos a suponer que tenemos aquí dibujado un rectángulo, un elemento, el que sea, y queremos una línea, queremos que quede asociada a este elemento de aquí. Vale, pues fíjense que por defecto está activada esa funcionalidad, vale, y eso es en la herramienta esta que tenemos en ajuste de objetos. Si lo desactivamos y ahora esta línea quisiéramos vincularla a este objeto de aquí, no se nos va a vincular, ¿vale? Se va a dibujar libremente. Si queremos tener la posibilidad de vincularla, un objeto con otro y construir otro, tenemos que volver a ajustar la herramienta y de esa manera vinculamos el elemento. Incluso luego, si lo seleccionamos conjuntamente, pues lo movemos todo conjuntamente, y aunque no lo seleccionemos conjuntamente, si movemos el elemento, fíjense que se mantiene vinculado con el otro objeto con el que estaba conectado. Vale. Otra cosa con la que vamos a necesitar trabajar son con medidas. ¿Vale? Una de las cosas que vamos a hacer es, vamos a dibujar un plano y sobre ese plano vamos a dibujar las medidas. Medidas que luego más adelante utilizaremos en otras actividades, pues, para hacer cálculos, pues, por ejemplo, de metros de cable que necesitamos o número de canaletas que vamos a necesitar, y eso lo vamos a poder hacer sobre el plano, porque si tenemos las distancias, pues vamos a poder calcular de manera bastante precisa las cantidades que vamos a necesitar. Pues para insertar medidas en el plano no hay muchas herramientas, sino en la hoja que pone varios o MISC, dependiendo de si están trabajando en Windows o en Linux. Creo que en Windows en vez de varios es MISC, o si están trabajando con la traducción española o inglesa, hay una herramienta aquí que pone medir distancia. Bueno, pues medir distancia lo que hace es dibuja una línea, pero fíjense que a medida que aumentamos o disminuimos el tamaño, él ya me da la distancia que hay de un elemento a otro. Vale. Pero fíjense que me está dando 23 centímetros. Y nosotros vamos a dibujar un aula que mide aproximadamente 10 por 7 metros o algo así, que tenemos que trabajar con cantidades mayores. Entonces lo que vamos a hacer es fijar las propiedades de esta herramienta, de este objeto para medir, y lo vamos a escalar a 20, vamos a multiplicar por 20 lo que pone ahora mismo. Fíjense que ahora mismo tiene 23,1 centímetros,
al multiplicarlo por 20, pues van a ser, en vez de 23, 460 centímetros. Y nosotros vamos a trabajar más bien con metros, entonces la unidad de medida se la cambiamos a metros, le damos a aplicar y esto es lo que nos muestra. Cositas que podemos modificar: el ancho de la línea a lo mejor hacer un pelín más estrecho, de 0,010, y poco más nos permite modificar el tipo de letra, si es negrita, itálica o no, y el color de la línea, que en principio lo vamos a dejar así y lo vamos a aplicar. Vale. Pues bueno, esta línea, una vez que la tengamos establecida, si dibujáramos otra nueva línea, pues no va a tener las propiedades de la que acabamos de dibujar. Entonces vamos a hacer lo que les comenté antes: simplemente vamos a coger la línea que teníamos, la vamos a copiar y la vamos a pegar tantas veces como la necesitamos, y la vamos a ubicar en el plano en donde la necesitemos. Vale, pues supongan que tenga que medir por aquí, lo puedo ajustar a la cuadrícula o no, etcétera. Vale, y si necesitáramos otra línea, pues la pegamos. Bueno, pues esto es casi todos los elementos que vamos a utilizar, ¿de acuerdo? Pero los vamos a utilizar de manera, digamos, con un cierto orden en el diagrama. No lo vamos a meter todo junto. Ya verán que yo en el ejercicio les pido que utilicemos una serie de capas y vamos a ver cómo se trabajan con las capas. Vale, entonces, primero de todo, tenemos que las capas, tenemos que mostrarlas, mostrar el menú de capas. Entonces, o con la combinación de teclas control L, o yendo al menú ver, mostrar capas, nos sale a la derecha el menú de capas. Piensen en las capas como transparencias que se ponen una encima de otra, y por defecto se crea una capa inicial que es nuestro diagrama de trabajo con el que estamos trabajando ahora mismo, que se llama el fondo. ¿Vale? Si queremos añadir una capa, es tan fácil como darle al más, y se nos va a añadir encima de la capa anterior una capa nueva a la que le podemos cambiar el nombre haciéndole doble clic. Vale, y fíjense que ahora mismo esa es la capa que tenemos seleccionada. ¿Vale? ¿Qué significa eso? Que si ahora nosotros dibujamos algo, dibujamos pues una forma, ¿vale? Esa forma que hemos dibujado está en la capa test y la capa de fondo está debajo y por eso no se ve. Si nosotros ocultáramos con el ojo, desactivándolo, la capa actual, pues entonces sí, esa capa se va a convertir en transparente y vemos lo que tenemos al fondo. ¿Vale? Si lo hacemos así, lo volvemos a activar. Otra cosa que podemos hacer con las capas es cambiar el orden. Fíjense que el fondo ahora mismo es lo que está debajo y por eso no se ve, porque está debajo de la capa test. Pero si nosotros subimos la capa de fondo, se va a poner encima de la capa test y por tanto sus elementos se van a ver. ¿Vale? Y de las capas, a la hora de gestionarlas, poco más. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que cuando dibujemos algo, si por ejemplo aquí añadimos la capa en la que vamos a poner las medidas o acotaciones, pues una cosa que nos puede pasar es que nos despistemos y como ahora las medidas ahora mismo no las tenemos en la capa de acotaciones, si las hemos dejado en la capa de fondo, que la voy a dejar para dejarla al final del todo, y la capa test la voy a ocultar. Y fíjense que ahora mismo yo en la capa de fondo tengo esta medida. Pues nada, si yo quiero cambiarla de capa, lo único que tengo que hacer es seleccionarla para cortar con control X, me voy a la capa de acotaciones y la pego ahí. Vale, y ahora es en esa capa donde está esta medida. Vale, si la ocultamos, pues no aparece. Vale, pues esto es lo que necesitamos hacer. Pequeños detalles más que podemos tocar en el programa día, pues aquí en el menú archivo, en las preferencias, podemos en el diagrama por defecto ver opciones por defecto. Fíjense que ahora mismo hay unas líneas azules que básicamente esas líneas lo que marcan es dónde terminaría un folio si quisiéramos imprimir este diagrama. O sea que para imprimir este diagrama en tamaño DIN A4 deberíamos sacar un montón de folios y ponerlos uno al lado de otro. Vale, entonces pues para ocultar esas rejillas, esa división de páginas, pues simplemente le damos aquí lo hacemos invisible, lo aplicamos y desaparecen de nuestro esquema. ¿De acuerdo? Pues nada, esto es el día.
Y esto es lo que necesitan saber para hacer el ejercicio. De todas maneras, igual les grabo un vídeo detallado con un poquito contándoles cómo quiero que me hagan la práctica. Pues nada más.